Buenas tardes. Perdón, lo primero por los 5 o 6 minutos de retraso, que en mi caso sería como el retraso del AVE, algo similar. Ya saben que me ofende profundamente llegar tarde, pero la reunión la verdad que dio de sí. Hoy hemos tenido la primera reunión de eso que llamamos la Mesa de Coordinación de la Llegada a la Alta Velocidad Ferroviaria en Asturias, ¿no? Saben que esta nace como una evolución natural de un trabajo que se va desarrollando desde hace meses por parte de la Consejería, con la Cámara de Comercio de Oviedo, en este caso, de estudio de impacto, pero que ha sido ampliada como consecuencia, ¿no?, de la reunión que mantuvimos, como saben todos ustedes, con Pardo de Vera, Isabel Pardo de Vera, la Secretaria de Estado. Por ponerles un ejemplo, hoy ha habido la participación de la FADE, también del presidente de la Plataforma Tecnológica de Túneles, la Cámara de Comercio de Oviedo, de Gijón y de Avilés, OTEA, UGT y comisiones, una amplísima representación de la Federación Asturiana de Concejos, de Compromiso Asturias 21 y también en este caso hay que destacar la presencia de los consejeros, empezando consejero de Medio Rural, consejero de Industria, la consejera de Cultura, Política y Lingüística y Turismo, el consejero de Ciencia, el viceconsejero de Infraestructuras, el IDEPA, la Universidad de Oviedo y, por tanto, yo creo que hay que destacar la amplia representación de lo que supone esta mesa de coordinación, que va a ser la que trabaje de aquí a los próximos meses en esa llegada futura y el impacto de cómo trabajar para que tenga los resultados que esperamos, ¿no? Quiero hacer tres análisis con respecto a esta reunión. En primer lugar, se ha presentado lo que ha sido ese informe que ha preparado la Cámara de Comercio de Oviedo con la Universidad de Oviedo, con la Consejería de Medio Rural, en torno a las expectativas socioeconómicas de la llegada a la alta velocidad a Asturias. Unos datos que invitan, desde luego, si se hace una buena estrategia, al optimismo desde esa perspectiva doble que en Asturias estamos trabajando, no solo de turistas, de viajeros, sino también, como saben, de materiales, de mercancías en este caso, ¿no? En segundo lugar, porque nos parecía importante encajar todo ello dentro de lo que supone el corredor atlántico del noroeste, en este caso ha sido el viceconsejero quien lo ha explicado, y es verdad, sabemos que un punto fundamental de eso que llamamos corredor atlántico del noroeste, del que acabamos de celebrar una cumbre de unidad, pasa precisamente por este punto, por la apertura comercial de la variante de Pajares. Y por último, el plan de promoción turística de la alta velocidad Madrid-Asturias, ¿no? Fíjense en una cosa que yo creo que hay que destacar de cara a los asturianos y asturianas. El otro día, el lunes, dije en Madrid que esta era la década del cambio de Asturias, ¿no? Hace poco lo volví a decir aquí también, pero es que el viernes, sin ir más lejos, también dije lo mismo en Santiago. Y es así. Nosotros venimos a hablar de futuro. El cambio está aquí. Como Gobierno del Principado de Asturias, es nuestra obligación canalizar esos deseos de cambio, esas oportunidades de cambio, para romper de forma definitiva lo que es el aislamiento secular. Es decir, nos tenemos que preparar para lo que va a suponer desde el punto de vista de impacto turístico, económico, creación de empleo y dinamización de nuestro territorio, ¿no? Por eso queríamos que estuviera la sociedad asturiana en su conjunto representada a través de las instituciones, ¿no? Como saben, además, en este sentido, en próximas fechas, Asturias acogerá, y es un tema que hay que destacar, una cumbre, un encuentro de las tres comunidades que hicimos esa declaración política en Santiago, en torno a una convocatoria que va a hacer el propio Ministerio de Transporte, la Secretaria de Estado Isabel Pardo de Vera. ¿Para qué? Y se va a celebrar, por cierto, en Asturias. ¿Para qué? Para hablar de todo ello, del encaje, ¿no? Es cierto que también lo venimos analizando, ¿no?, en las diferentes reuniones, lo que ha significado la dilatación, ¿no? Pero fíjense, me llamó la atención mucho el presidente de la Plataforma Tecnológica de Túneles y el vicepresidente. Hoy nos explicaron algo que muchas veces pasa desapercibido, y es que estamos ante el sexto túnel, creo que nos dijeron exactamente, más largo desde el punto de vista de sus dimensiones del mundo, el sexto, pero el segundo desde el punto de vista de la complejidad geológica, de la complejidad que ha tenido. Si a eso sumamos la actitud política cambiante, que ha ralentizado, ¿no?, el impacto de la propia crisis, lógicamente, pero luego la actitud que descubrimos, como nos explicó muy bien el otro día la Secretaria de Estado, y que además siempre es el mismo nombre el que se repite una y mil veces, es desde luego pues un elemento que no podemos obviar y que en la mesa también tenemos esa consideración, ¿no?
Quiero destacar una cosa. La apertura de la variante para nosotros es fundamental y el impacto en el que nos estamos preparando no es solo desde la perspectiva de los viajeros, de los asturianos que nos movamos, no solo de la atracción turística, sino fundamentalmente también el tráfico de mercancías. ¿Por qué? Pues porque, como nos explicaba también muy bien el viceconsejero de Infraestructuras, los cálculos de dejar de pasar por lo que hoy es la rampa de Pajares, las mercancías, y utilizar los nuevos sistemas de transporte a través de la variante, puede llegar a recortar en 2/3 los costes operativos que hoy supone recorrer la rampa. Creo que es un dato, desde luego, muy importante para la actividad empresarial, para que nuestras empresas puedan competir. Se ha hecho una previsión de lo que puede suponer del aumento de viajeros al que estamos hablando. Por ejemplo, el análisis del que se parte es de los 241.000 que hubo en el 2019, un estudio razonable, ¿no?, de esa previsión que nos hizo ese informe de la Cámara de Comercio y la Universidad de Oviedo, habla de que podríamos llegar a rozar los 600.000 viajeros. Eso tendría un impacto turístico de primer nivel. Podríamos estar hablando de ingresos adicionales por la entrada en funcionamiento del AVE de entre 22,5 millones de euros y 36 millones. Para eso estamos observando, y es importante decirlo con toda humildad, lo que han sido las campañas de difusión y atracción de promoción de otras ciudades, de otras comunidades. Aquí partimos de una premisa clave que queremos desestacionalizar. Sabemos que el AVE es el mejor instrumento para desestacionalizar el turismo. Pero, en segundo lugar, partimos del hecho de no cometer el error de vender por sí misma una ciudad concreta, sino que sea Asturias el paquete completo que queramos vender. Y que en torno a esa llegada y a la apertura de la variante permita que Asturias se venda en su conjunto, con actividades desde el punto de vista patrimonial, natural, cultural, social, de todo tipo, ¿no? Imagínense, pues una persona podrá utilizar la variante pues en las mismas fechas para visitar Covadonga, por ponerles algún ejemplo, utilizando el AVE, para viajar también, aprovechar y visitar lo que hoy es la estación de montaña de Pajares, de Valgrande de Pajares, con esa nueva telecabina, o también, ¿por qué no?, asistir a la ópera en Oviedo. Todo eso va a ser posible si lo hacemos de forma coordinada, que es para lo que nace precisamente esta comisión, ¿no? También la importancia de la mejora de seguridad, y es que el AVE, nuestra variante, va a incorporar el sistema de seguridad RTMS, que no solo permite que el canon de seguridad, que es algo para nosotros fundamental, sea más importante, sino que garantiza además mayor funcionamiento, mayor capacidad de movilidad. Asturias se convierte así también, sin duda, en una referencia de sostenibilidad que quería señalar, ¿no? Y otro de los elementos en los que hemos estado trabajando en esta comisión es el tema de los nómadas digitales. Si nosotros consideramos que Asturias, y decíamos siempre, es un lugar, lógicamente, para viajar y también queremos que sea un lugar para vivir, la atracción a Asturias se está posicionando como uno de los lugares, tanto por la hiperconectividad de todo tipo, la tecnológica, pero también la física. Bueno, pues lo que estamos viendo es que estamos hablando de una posibilidad de atracción de esas personas que pueden trabajar en cualquier lugar con un buen acceso a red, y el AVE se puede convertir también en un elemento de atractivo. Así que, como conclusiones, sería posicionar el Principado de Asturias como eje vertebrador de en torno a la variante, vender el uso de esa variante o el impacto que va a tener en toda Asturias, la coordinación de lo urbano y rural. No estamos dispuestos a que solo beneficie a las ciudades, sino el impacto necesario de que también esto redistribuya con unas buenas redes de transporte público, de alquiler de coches o de buenos servicios de taxis, que llegue a todas partes. En tercer lugar, ser un sistema de atracción para el turismo joven. Es verdad que Asturias, en los últimos años, sabemos los datos, bueno, pues nos hemos convertido en una referencia para las personas, por ejemplo, que se jubilan y que quieren pasar pues esa etapa final de la vida, que quieren disfrutarla aquí con nosotros, en Asturias, con calidad de vida, ¿no? Pero nos interesa mucho también atraer el turismo joven, y en este sentido, lo que sí sabemos es que el AVE y otras modalidades que pudieran ser a precios más baratos pudiera también tener ese impacto, ¿no? Para ello necesitamos coordinación, necesitamos mostrar nuestra mejor cara. Hemos, sin duda, algunos de los ejemplos más interesantes que tenemos encima de la mesa, el más reciente es Ourense, pero tenemos también León o en el caso de Málaga, son ejemplos que nos pueden permitir para saber de qué estamos hablando. Y por último, en materia turística, hemos hecho una apuesta fundamental por la promoción ya. Es decir, aún sabiendo dentro de muy poco tiempo, será en torno a finales de marzo, a lo largo del mes de abril,
será el Ministerio el que anuncie la fecha de apertura comercial de la variante. Lo importante es que sepan que nosotros vamos a invertir ya este año 1 millón de euros, en la promoción turística de la llegada del AVE, porque entendemos que hay que empezar a sembrar ya si luego queremos recoger. Si a eso sumamos casi otro 1 millón de euros en todo lo que tiene que ver con las conexiones aéreas, con nuestro aeropuerto, no aeropuertos, como dicen algunos, o me preguntaban el otro día, nuestro aeropuerto, pues supone que en ese sentido demos un paso de gigantes del posicionamiento turístico de Asturias. Y aquí hay que incidir, permítame que hablando del aeropuerto no me resista a decir que dentro de muy poco serán 29 conexiones, cuando llegamos a los principios de la legislatura eran 15. Este órgano se crea para ser estable, va a ser un órgano que además va a intentar interpretar, atraer, fomentar la lluvia de ideas en torno a otros modelos que se han seguido. Incluso hay planteamientos muy interesantes, desde la complejidad técnica que ha supuesto la obra, la posibilidad de que Asturias acoja un gran congreso o congresos técnicos de celebración de lo que ha supuesto esta misma inversión. Por supuesto, desde el punto de vista de la promoción turística, que trabajaremos, como no puede ser de otra manera, con Renfe. Pero lo que quiero trasladar a la ciudadanía asturiana es que nosotros estamos trabajando ya en el futuro, en esa década del cambio, que desde luego lo más simbólico va a ser la apertura de la variante en las próximas fechas y que va a suponer, como dije en su día y que hoy mantengo, un parteaguas en la historia de Asturias, un antes y un después. Quedo a disposición de sus preguntas. Sí, bueno, teniendo en cuenta que la AVE va a ser una realidad en muy breve, ¿no se llega un poco tarde de cara a desarrollar un plan de aprovechamiento de las oportunidades que va a suponer? No, porque llevamos trabajando pues, muchos meses. Esto, como digo, ya es una amplitud de ese primer trabajo previo, pero este informe que hoy tenemos no lo tendríamos si no se hubiera venido elaborando en los últimos meses por parte de la Consejería con la Cámara de Comercio de Oviedo, con la Universidad de Oviedo y, en este caso, el Ayuntamiento de Lena, que era el primer afectado, ¿no? Llevan muchos meses trabajando en ello y, por tanto, yo creo que lo que hacemos es ampliar, ahora que ya se acerca la fecha, para perfeccionar todo lo que hemos trabajado sobre el impacto. En el informe de la Cámara de Comercio aparece la posibilidad de la parada en Pola de Lena. Ha mencionado usted también las opciones de Valgrande y de Fuentes de Invierno. ¿Le parece adecuado que parase también en esa estación? No, es que seguro que va a haber alguno de los trenes, alguna de las conexiones de las frecuencias que haya, alguno seguro va a parar en Pola de Lena. Lo que quiero decir a los asturianos y asturianas es que no nos vamos a tener que posar en Pola de Lena porque va a haber otros servicios que van a ser directos a Oviedo y Gijón. Va a haber frecuencias distintas, como pasa ahora. Mire, yo esto lo digo siempre como viajero que he sido durante muchos años del Albia. Entonces, lo sabíamos perfectamente. Había Albias que salían de Oviedo y Gijón, punto, y luego ya hasta León ya no había ninguna parada. Había Albias que hacían la parada Oviedo, Gijón, Mieres y Lena. Esto se lo puedo decir yo porque yo solía utilizar mucho el de la parada de Mieres. Y luego seguían el resto de conexiones y había Albias en concretos, que no les enumero todas las conexiones que había hasta llegar a Madrid, aunque las podría decir de memoria, que sin duda va a ser muy diferente. Es decir, va a haber trenes seguramente semidirectos. Es decir, que una vez pase Gijón-Oviedo, conecte con León y ya seguramente hacia Madrid. Eso también lo va a haber. Es decir, va a haber frecuencias muy distintas. Lo que hay que entender es que precisamente lo que pretendemos es dar servicio a una comunidad muy amplia y a muchas posibilidades, ¿no? También Valladolid, por ejemplo, es un nodo de distribución muy importante en torno a los viajeros y los visitantes. Visto el crecimiento que esperan de viajeros, no sé cuál es la posición de partida del Principado respecto a cuántos trenes harían falta cada día. Ahora estamos en 4, casi hablan de duplicar el volumen de viajeros. No sé si la posición de partida del Principado es que pasemos en el primer año a 8 frecuencias. Y otro de las debilidades que se apuntan, creo, en el informe es las conexiones interiores, las cercanías. A este respecto, el presidente Revilla ha calificado, bueno, ha dicho que el retraso en la fabricación de trenes de FEVE es una chapuza incalificable, que tienen que rodar cabezas. No sé si se suma a esa petición de... También añadió que estoy que trino, ¿no? Y dijo verdad. Estoy que trino, evidentemente, como todos, y yo creo que en este sentido hay que decirlo, es una chapuza, pero no de ahora. Esta chapuza ya viene de atrás, del primer encargo y del anterior equipo, ¿no? En torno a esto. Desde luego, yo expresar mi rotundo malestar con esa situación, lógicamente,
porque las cercanías para nosotros son un factor clave. Y como Gobierno, yo en este sentido, pues lo he expresado igual, exactamente igual que el presidente Revilla. Y sobre el número de trenes que va a haber, o los que va a haber, es algo que estamos analizando, evidentemente, en este caso con Renfe, para ver los servicios, pero lógicamente, cuando hablamos de ese potencial de llegar a casi 600.000, es un año completo y a lo mejor ya cuando ya adquiera la fortaleza necesaria. Habrá que ir viendo también cómo va evolucionando. Porque lo que sí hemos visto en ese informe es que no en todas las comunidades, porque no se ha acertado seguramente en el diagnóstico, ha sido lo mismo. Aquí pretendemos que sea el gran instrumento de comunicación, sin duda. Buenas tardes. En referencia a la entrega de estos 31 trenes, quería preguntarle cuál es la decisión que se ha tomado y cuál es el coste y el nuevo plazo de entrega, si se sabe algo. Bueno, lo dijo el otro día la secretaria de Estado, ¿no? 3 años eran, ¿no? Lo dijo en esta misma sala, la secretaria de Estado, que fue cuando lo comentó ella, que en torno a 3 años era el plazo de entrega. Y el número de trenes es lo mismo, serán los 15. Para Asturias, 15. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, se ha hablado ya de las frecuencias, de horarios. No sé si cabe la posibilidad de que hayan hablado también de precios, si es algo cerrado o es algo en lo que realmente se pueda influir de alguna manera. No, eso lógicamente lo tenemos que ir hablando con Renfe, con la operadora, y es algo en lo que estamos trabajando, pero en esta comisión no lo hemos abordado. Ahí, además, hay que tener en cuenta una cosa. Si la línea es atractiva, seguramente puede haber alguna posibilidad de que haya línea de precio mucho más barato, como está pasando ya en otras líneas que ya empieza a operar, como saben, y eso sí sería muy interesante de acuerdo a ese turismo joven que yo hacía referencia. Pero no, en este momento no estamos en esa situación todavía. En estos momentos estamos negociando con el Ministerio, primero, la fijación de esa fecha, que tendrá que ser pues finales de marzo o en el mes de abril, de cuándo va a ser la apertura comercial, y a partir de ahí ya será cuando se empiecen a hablar pues de precios, destinos, las diferentes frecuencias, las líneas, cómo van a ser, si son directos, semidirectos, cuántos va a haber al día, todos esos elementos. Sí, hablaba de 1 millón para acciones de promoción. ¿Podría concretar un poco qué es lo que está en mente? Bueno, pues un ejemplo lo tienen ya. Si usted va a la estación de Atocha, que es la gran vía de referencia sin duda, ¿no?, que en estos momentos tenemos de vía de entrada del AVE, pues allí se encuentra con que hay un impacto visual enorme que está todo el mundo reconociendo. Por cierto, aquí sorprende mucho la crítica de algunos grupos políticos asturianos. Me sorprende que critiquen que hagamos una inversión que va a tener una rentabilidad dentro de muy pocos meses. Para nosotros es muy importante empezar, como digo, a sembrar ya. Ese millón se va a distribuir sobre todo en campañas con especial fortaleza en Madrid en cuanto a nudo logístico clave. Es decir, ahí pensemos que se redistribuye la gente que va a venir de otros, ¿sabe? Y la propia población madrileña, que es un turismo muy importante en el caso de Asturias, y también otros nodos de comunicación como puede ser Valladolid, ¿no? Es decir, va a haber pues, campañas específicas de todo tipo, también digitales, en redes sociales. Vamos a utilizar todos los medios a nuestro alcance. Eso Asturias. Si a ello sumamos la campaña lógica que va a hacer Renfe, ya le digo que va a ser una campaña por todo lo alto. Sí, quería aprovechar para preguntar por otras 2 cuestiones. ¿Qué le parece el aumento de deterioros en el antiguo UCA, UCA con actos vandálicos por falta de vigilancia? Y si podía hacer un comentario sobre el fallecimiento de Juan Velarde. Gracias. Acabo de enterarlo. Primero, no sabía nada, porque en la reunión no me habían informado, y la verdad, lo primero que quiero testimoniar, lógicamente, es una expresión de dolor del Gobierno del Principado de Asturias y expresar nuestro respeto por su trayectoria, ¿no?, y por su vocación. Yo creo que es muy importante en este sentido destacar la importancia que ha tenido en la historia de este país. Es fundamental decirlo. Y desde luego pues testimoniarle a sus familiares, a sus amigos, a la gente que lo quería, bueno, pues el cariño también del pueblo asturiano. Ya no hablo solo como presidente del Principado, sino en nombre de los asturianos y asturianas. Y la primera, pues ahí tenemos, como sabe, hemos avanzado por fin en torno con la Tesorería General de la Seguridad Social, esa puesta a disposición para que nos permita reequilibrar todo un espacio degradado, que yo entiendo el malestar de los vecinos y vecinas de esa zona, de Oviedo en general, pero particularmente de esa zona, y que nos va a permitir algo muy importante, que es concentrar ahí varias facultades, como saben, afrontar
Este mismo año se va a licitar ya los derribos de algunos de estos antiguos centros que ya no tienen valor ninguno. Se va a salvar lo que es salvable y utilizable con una nueva reordenación de espacios. Eso permitirá migrar facultades y al mismo tiempo permitirá que la ciudad de la justicia se concentre en torno a Yamaquique utilizando algunas de las actuales facultades. Ese es el proyecto. Por eso cuando les hablo de la década del cambio, que fue la conferencia que impartí el lunes, como recordarán en el desayuno informativo, iba en ese sentido precisamente. Es que estoy convencido que en cuestión de esta próxima década, los cambios trascendentales que vamos a afrontar en Asturias van a ser un antes y un después. Sí, y yo le quería preguntar también por otra cuestión que no tiene que ver, ajena al asunto, que es que ¿qué le parecen las palabras del señor Tellado? ¿De quién? Miguel Tellado. No caí ahora mismo. Diciendo que el señor Cascos le tiene la máxima consideración y respeto. Bueno, pues mire, yo aquí voy a medir lo que voy a decir. Yo esta visita que era una especie de visita pseudopastoral, ¿no?, del señor Tellado, que no me caía ahora, no me recordaba el nombre. Vino a dejar dos cosas claras, yo creo, ¿no? Visto desde fuera, que como comprenderá, a mí me afecta poco, porque no tiene nada que ver con nosotros. El Gobierno de Asturias está lo que está, a gobernar. Pero ya que usted pregunta, la sensación que vemos es la siguiente. Es que vino a indicar muy claramente que el candidato es un candidato impuesto por Madrid y que aquí se va a hacer lo que diga Madrid en cuestión de política de alianzas. Digo previas. Luego sí que dijo que las posteriores que las delegaría en el candidato. Pero las previas vino a decir claramente que de coaliciones electorales nada. Yo lo entendí como una desautorización a su propio candidato, porque el candidato parece que había dicho otra cosa, ¿no? Claro, el problema es que cuando uno es candidato porque te impone a alguien y no porque te eligen democráticamente, partes ya siempre de una debilidad. Yo eso siempre lo vengo defendiendo. ¿Cuál es la fortaleza? Mire, ahora el propio Partido Popular está eligiendo sus candidatos a alcaldes. ¿Cuál es la fortaleza de los candidatos a las alcaldías, por ejemplo, del Partido Socialista, de la Federación Socialista Asturiana, del Partido de Asturias, respecto al PP? Pues muy sencillo, que las nuestras las votan la militancia. Y si no, no hay candidatura. Si no, aquí se somete hasta el 28 de febrero todo el mundo a una votación. Y si no, pues no hay candidatura. Claro, esas son muestras de debilidad, ¿no? Entonces yo, la primera lugar, vi una, entre comillas, desautorización de su candidato, porque parecía que quería hacer otra cosa y le dice, oye, de coaliciones aquí nada, ¿no? Sinceramente, yo creo que refuerza el perfil de que aquí quien manda es Génova. Y yo siempre lo digo, y ya lo dije más veces en esta misma sala, siempre salen tres cuestiones que se repiten inequívocamente en el tiempo. Una ciudad, una calle y una persona. De todos estos líos de la derecha asturiana siempre sale, y yo aquí lo lamento y quiero expresar mi respeto por los votantes del PP y por los militantes del PP, sobre todo, que ven como ellos no tienen parte ni arte en esta decisión, ¿no? Pero sorprende muchísimo que en vez de condenar algo que ha sorprendido, que ha generado pues enorme inquietud en el conjunto de la sociedad asturiana, sorprende muchísimo, por ejemplo, la reacción de los dirigentes del Partido Popular de excusar al señor Cascos. O bien porque eso fue hace muchos años, literal, esta fue una expresión literal, o bien porque, bueno, eso son cuestiones del ámbito privado. Claro, y la gente, yo creo que lo que empezamos a preguntarnos todos es, si esto es así de forma reiterada, ¿qué pasó en aquella comida que hubo en verano? ¿Qué se pactó allí? Esa es la teoría, las preguntas que nos hacemos todos en este momento, porque llama mucho la atención, por ejemplo, que Foro Asturias, que es un partido que compite en el mismo espectro del centro-derecha que el PP, Foro Asturias lo tuvo claro, condenó desde el primer momento esas noticias, esas afirmaciones, no solo condenó, es que lo expulsó de su partido, recuerden, y tiene juicio con él. Pero llama la atención que, sin embargo, el PP parece que mantiene una especie de pacto de silencio, una cosa extrañísima. Y esto yo lo digo como, no tanto como presidente, sino como asturiano, ¿no? ¿Qué pasó en aquella comida? ¿De qué hablaron en aquella comida para que eso pase? Y luego una tercera reflexión de las declaraciones del señor Tellado, según leí la entrevista hoy, pues queda claro una cosa, que reconoce que no ganan en estos momentos, las encuestas no les dan ganadores en las elecciones.
Es la primera vez en mi vida que veo venir un dirigente que ha impuesto a su vez a un candidato a decir abiertamente que ese candidato, según las encuestas, no gana elecciones. Yo esto no lo había visto en mi vida. ¿Más? Pues muy bien, pues seguiremos informando de los trabajos de esta comisión. Yo creo que hay que destacar y dejar claro una cosa, que lo que estamos es preparándonos en esta puesta a punto. ¿Para qué? Para el futuro de Asturias, para asegurar el futuro, asegurar el mañana de nuestra tierra, para crecer económicamente, para crear empleo y, sobre todo, una última reflexión final, y es que esta es así. Como dije el lunes, es la década del cambio. Por cierto, una aclaración que nadie me lo preguntó, pero lo quiero dejar claro. Yo no he pagado ni los viajes del señor Tellado, quiero decir, la Federación Socialista Asturiana ni el Gobierno de Asturias ha pagado ni los viajes del señor Tellado, a quien le tengo que agradecer la publicidad, ni menos aún del periodista tan conocido en las redes sociales. Les aseguro que no están a sueldo ni del Gobierno ni de la Federación. Muchas gracias.